En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, queridos amigos de Convicción Radio. Como siempre, estamos en defensa de la tradición. En este nuevo episodio nos haremos acompañar de Monseñor Marcel Lefebvre, quien nos empieza a ilustrar acerca del catolicismo liberal. En este capítulo, la gran traición. Continuamos con la galería de modernistas católicos. En esta ocasión, Tyrrell, el sacerdote jesuita irlandés, con su teología simbólica. Vamos entonces con el conocimiento, el inicio del estudio del catolicismo liberal de la mano de Monseñor Marcel Lefebvre. ¿En qué consiste esta gran traición? En reconciliar la Iglesia con la Revolución. Tal es la empresa de los liberales que se dicen católicos. Los liberales que se dicen católicos sostienen que la doctrina católica del reino social de nuestro Señor Jesucristo y de la unión de la Iglesia con el Estado es sin duda verdadera, pero que es inaplicable aún en los países católicos. En teoría, se puede aceptar la tesis propuesta por los papas y teólogos. En la práctica, hay que ceder ante las circunstancias y tomar parte resueltamente por la hipótesis siguiente: promover el pluralismo religioso y la libertad de cultos. Los liberales católicos no han dejado de sostener que tienen tanta voluntad de ortodoxia como los más intransigentes, y su única preocupación son los intereses de la Iglesia. La conciliación que han buscado no es teórica, abstracta, sino práctica. Afirmaba cierta prensa liberal católica: es la famosa distinción entre la tesis, es decir, la doctrina, y la hipótesis, o sea, la práctica, dadas las circunstancias. Notemos que se puede dar una interpretación correcta a esta distinción. La aplicación de los principios debe tener en cuenta las circunstancias. Esto se hace por la circunspección, que es parte de la virtud de la prudencia. De allí que la presencia dentro de una nación católica de fuertes minorías musulmana, judía y protestante podrá sugerir la tolerancia de esos cultos en una ciudad que por lo demás es católica, de parte de un Estado que sigue reconociendo la verdadera religión,
porque cree en el reino social de nuestro Señor Jesucristo. Pero, atención, para los católicos liberales no se trata de esto. Según ellos, los principios que son, sin embargo, reglas de acción por definición, en la práctica no deben ser aplicados ni predicados porque son inaplicables, según dicen. Evidentemente, esto es falso. ¿Acaso hay que renunciar a predicar y a aplicar los mandamientos de Dios? No tendrás más que un solo Dios, no matarás, no cometerás adulterio, solo porque la gente ya no quiere hacerlo, solo porque la mentalidad tiende a liberarse de toda tutela moral. Habrá que renunciar al reino social de nuestro Señor Jesucristo sobre el país con el pretexto de que Mahoma o Buda piden en él un lugar. En suma, rehúsan creer en la eficacia práctica de la verdad. Piensan que pueden afirmar aún en teoría los principios católicos y obrar siempre en contra de esos principios. Esa es la incoherencia intrínseca de los liberales que se dicen católicos. He aquí lo que dice de ellos el cardenal Villot. El liberalismo de los católicos liberales escapa a toda clasificación y no tiene más que una nota distintiva y característica: la perfecta y absoluta incoherencia. El cardenal asegura que el título de católico liberal en sí mismo es una contradicción en los términos, una incoherencia, puesto que católico supone sujeción al orden de las cosas humano, humano y divina, mientras que liberal significa precisamente emancipación de este orden, rebelión contra nuestro Señor Jesucristo. He aquí, para concluir, cómo juzga el cardenal Villot la famosa distinción entre tesis e hipótesis de los llamados católicos liberales. Comillas. Del hecho que el orden concreto de las cosas difiera de las condiciones ideales de la teoría, se deduce que las cosas concretas jamás tendrán la perfección del ideal, pero no se sigue más que eso. Por eso, del hecho que existan minorías disidentes en una nación católica, se concluye que quizás no se realizará jamás la unanimidad perfecta, que el reino social de nuestro Señor Jesucristo no tendrá jamás la perfección que exponen los principios. Pero no se concluye que en la práctica se deba descartar ese reino y que el pluralismo religioso deba convertirse en regla. Ya veis, pues, que en el catolicismo liberal, término repugnante y blasfemo, hay una traición de los principios que niega en los hechos una apostasía práctica de la fe en el reino social de nuestro Señor Jesucristo. Se puede decir, a justo título, el liberalismo es pecado, hablando del liberalismo católico. Hay también, y volveremos sobre este tema en nuestro próximo capítulo, en el fondo de este error, un confusionismo intelectual, una manía de confusiones sostenidas, un rechazo a definirse. Por ejemplo, esta confusión entre tolerancia y tolerantismo. La tolerancia es un principio católico y en ciertas circunstancias es un deber de caridad y de prudencia política para con las minorías. Por el contrario, el tolerantismo es un error liberal que quiere conceder a todos los disidentes, indistintamente en toda circunstancia, y lo que es peor, en justicia, los mismos derechos de que gozan los que están en la verdad moral o religiosa. Ahora bien, como se puede notar también en otros aspectos, convertir la caridad en justicia es subvertir el orden social, es eliminar la justicia y la caridad. Vamos a una pausa y en defensa de la tradición volveremos con la teología simbólica de Tyrrell.
En defensa de la tradición.